Mi nombre es Michael, y llevo casado con Julia 3 años. Siempre pensé que teníamos un matrimonio feliz. Julia siempre tuvo todo lo que necesitaba y, a menudo, más de lo que podía pedir. Soy un joven empresario y muy exitoso, y conocí a Julia hace 4 años en una actividad de negocios. Era una noche de gala, llena de empresarios y profesionales de diversos sectores. El ambiente estaba cargado de energía y expectativas. Las luces brillaban intensamente, reflejándose en las copas de champán y en las sonrisas de los asistentes. Fue en ese entorno donde vi a Julia por primera vez. Ella destacaba entre la multitud con su elegancia y carisma. Llevaba un vestido rojo que realzaba su figura esbelta, y su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros. Julia se me acercó con una sonrisa encantadora. Después de unas palabras de cortesía, compartimos unos tragos. La conversación fluyó con naturalidad, como si nos conociéramos de toda la vida. Hablamos de nuestros sueños, nuestras ambiciones y nuestras experiencias en el mundo de los negocios. Descubrí que Julia era una mujer inteligente y apasionada, con una visión clara de lo que quería en la vida. Esa noche marcó el inicio de nuestra relación. Comenzamos a salir, y con el tiempo nuestra conexión se hizo más profunda. Compartíamos una química innegable, y cada momento juntos se sentía especial. Visitábamos restaurantes elegantes, asistíamos a eventos exclusivos y disfrutábamos de escapadas románticas. Después de 1 año de noviazgo, decidimos dar el siguiente paso y nos casamos. La boda fue un evento espectacular, lleno de amigos y familiares que celebraban nuestro amor. Julia estaba radiante con su vestido de novia, y yo no podía estar más feliz de tenerla a mi lado. Nos prometimos amor eterno y comenzamos nuestra vida juntos con grandes expectativas y sueños compartidos. Sin embargo, poco después de casarnos, noté una creciente tensión entre Julia y mi hermana. Al principio, pensé que era porque ya no pasábamos tanto tiempo juntos. Antes de conocer a Julia, mi hermana y yo éramos inseparables. Siempre encontrábamos tiempo para salir, charlar y apoyarnos mutuamente. Pero después de casarme, comencé a descuidar esa relación. Quería dedicarle más tiempo a Julia, y eso significaba que mi hermana se sentía desplazada. Mi hermana, quien siempre había sido mi confidente y mejor amiga, empezó a mostrar signos de resentimiento hacia Julia. Cada vez que mencionaba a Julia o hablaba de nuestras actividades juntos, mi hermana se mostraba distante y fría. Intenté hablar con ella, pero sus respuestas eran cortas y evasivas. Me decía que Julia no era una buena persona, que no confiaba en ella. Yo, por mi parte, pensaba que eran solo celos. Julia, por otro lado, parecía ajena a la tensión entre mi hermana y yo. Estaba ocupada con su trabajo y sus propios intereses. Aunque intentaba incluir a mi hermana en nuestras actividades, siempre había una barrera invisible que impedía que se llevaran bien. Julia tenía una personalidad fuerte y ambiciosa, y a veces, sus comentarios podían ser percibidos como arrogantes. Mi hermana, que siempre había sido más reservada y humilde, no podía evitar sentirse incómoda en su presencia. A medida que pasaba el tiempo, la distancia entre mi hermana y yo se hizo más grande. Las cenas familiares se volvieron tensas, y las reuniones que solían ser alegres y llenas de risas se convirtieron en eventos incómodos. Mi hermana evitaba venir a nuestra casa, y cuando lo hacía, apenas hablaba con Julia. Yo me encontraba en medio de 2 personas a las que amaba, sin saber cómo reconciliar sus diferencias. Intenté hablar con Julia sobre la situación, pero ella no parecía entender la gravedad del problema. Me decía que mi hermana solo estaba celosa y que eventualmente se acostumbraría a nuestra relación. Pero yo sabía que era más que eso. Mi hermana sentía que había perdido a su hermano, y yo no sabía cómo recuperar esa conexión. Con el paso de los meses, Julia y yo caímos en una rutina monótona. Las cenas románticas y las escapadas de fin de semana que solíamos disfrutar se transformaron en noches silenciosas frente al televisor, acompañadas de discusiones triviales sobre tareas domésticas. Por mi parte, estaba completamente inmerso en un nuevo proyecto con inversionistas extranjeros. La emoción de este desafío profesional me mantenía ocupado la mayor parte del tiempo, lo que, paradójicamente, me hacía sentir más solo en casa.
Aunque me alegraba por los avances en mi carrera, no podía evitar notar el vacío en nuestra relación. Julia parecía cada vez más distante. Incluso en los pocos momentos que teníamos juntos, me decía que estaba cansada y que prefería descansar. Yo, pensando que su actitud era producto del resentimiento por mi falta de atención, intentaba compensarlo con pequeños gestos, pero nada parecía funcionar. Las noches que solíamos pasar juntos ahora eran solitarias para mí. Julia llegaba tarde a casa, agotada por su trabajo, y nuestras conversaciones se limitaban a intercambios breves y formales. La chispa que una vez encendió nuestra relación se estaba apagando lentamente, y yo no sabía cómo detenerlo. Una noche, después de una jornada especialmente agotadora, Julia llegó a casa con una expresión que reflejaba cansancio y frustración. Decidí acercarme para hablar con ella, con la esperanza de romper la barrera que se había formado entre nosotros. ¿Todo bien?, pregunté con cautela, tratando de encontrar un punto de conexión. Estoy agotada, Michael, respondió, su tono cortante y sin emoción. Solo quiero descansar. Su respuesta me dejó un nudo en el estómago. Observé cómo se alejaba hacia la habitación sin siquiera mirarme. Esa indiferencia, que antes nunca había estado presente en nuestra relación, se sentía como un abismo insalvable. Esa noche me quedé sentado en el sofá, reflexionando sobre cómo habíamos llegado a este punto. Me di cuenta de que estábamos al borde de perder lo que habíamos construido juntos. Decidí darle espacio, pensando que con el tiempo las cosas mejorarían. Sin embargo, en lugar de cerrar la distancia entre nosotros, ésta parecía crecer cada día más. Un día, como cualquier otro, decidí visitar a mi familia. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que los vi, y la nostalgia me empujó a reconectar con ellos. Antes de salir, le dejé un mensaje a Julia para que supiera dónde estaba. No pensé que eso pudiera generar ningún problema. Estaba convencido de que era una decisión inocente. Durante mi visita, disfruté de la calidez de estar con ellos, riendo, compartiendo historias y poniéndonos al día. Pero, en medio de esa tranquilidad, mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Era Julia. Contesté pensando que tal vez necesitaba algo importante, pero, para mi sorpresa, su tono era irritado y agresivo. ¿Por qué estás allá?, me increpó, con voz elevada. ¿No crees que deberías haberme consultado primero? Intenté explicarle que solo estaba pasando tiempo con mi familia, algo que necesitaba después de tanto tiempo lejos. Sin embargo, ella no quería escuchar razones. Cuanto más trataba de calmarla, más subía el tono de su enojo. Su reacción me desconcertó. No entendía por qué compartir con mi familia podría generar una discusión tan intensa. Decidí no dejar que eso arruinara el día y me esforcé por seguir disfrutando del tiempo con mis seres queridos. Al regresar a casa, sin embargo, la encontré aún más molesta. Sus reproches eran constantes, acusándome de darle la espalda y de priorizar a mi familia sobre ella. Yo siempre había sido cercano a mi familia, pero con el tiempo, y bajo tus condiciones, las visitas y las llamadas comenzaron a reducirse. Pensé para mí mismo que, aunque al principio pensé que Julia solo quería tiempo para fortalecer nuestra relación, pronto noté cómo ella mostraba incomodidad cada vez que mencionaba a mi hermana o planeaba verla. Julia furiosa me decía, es que no entiendo por qué tienes que estar tan pegado a ellos. Ahora tienes una familia conmigo, ¿no es suficiente?, me decía Julia con una sonrisa que intentaba parecer inocente, pero cargada de reproche. Estos pequeños comentarios fueron acumulándose, pero yo, intentando mantener la paz, dejé pasar el tema. Aún así, la relación con mi hermana comenzó a fracturarse, y yo, inconscientemente, me distancié de quienes siempre habían sido mi apoyo. ¿Tu hermana no te mencionó nada?, preguntó Julia, casi como si esperara una confirmación de algo que desconocía. ¿De qué hablas? Ni siquiera vi a mi hermana hoy. No estaba en casa, respondí. Julia soltó un suspiro de alivio y cambió el tema abruptamente. Algo en su reacción me pareció extraño, como si hubiera un secreto que intentaba esconder. Aunque traté de dejarlo pasar, mi mente no podía evitar divagar. ¿Qué tendría mi hermana que decirme, que Julia no quería que supiera?
¿Qué podría haber ocurrido entre ellas para que Julia reaccionara así? Por más que intenté racionalizarlo, sabía que algo no cuadraba. A partir de ese día, comencé a notar pequeños cambios en Julia. Cada vez que mencionaba a mi hermana, ella se mostraba irritada, cambiaba de tema o simplemente se negaba a hablar al respecto. Esa reacción, junto con el constante distanciamiento que me había impuesto de mi familia, me hizo reflexionar sobre nuestra relación. Empecé a darme cuenta de cuánto me había alejado de ellos para evitar conflictos con Julia. Mi familia, que siempre había sido un pilar fundamental en mi vida, se había convertido en un tema tabú en mi propia casa. Y con esa desconexión, también había perdido una parte importante de mí mismo. Intenté abordar el tema con Julia, hablarle de mis sentimientos y de mi necesidad de reconectar con quienes me importaban. Sin embargo, ella no parecía interesada. Cualquier mención de mi familia, especialmente de mi hermana, provocaba discusiones acaloradas. La soledad comenzó a apoderarse de mí, y cada noche, en el silencio de nuestra habitación, me preguntaba si realmente estaba dispuesto a seguir en una relación que me alejaba de mi propia esencia. Una mañana, después de otra noche de insomnio, decidí enfrentar la situación. Le dije a Julia que quería pasar más tiempo con mi familia, que no podía seguir sacrificando esa parte de mi vida. Su reacción fue inmediata. Entró en pánico, suplicando que no lo hiciera, diciendo que eso solo traería más problemas. Su desesperación me confundió aún más. ¿Por qué te molesta tanto que pase tiempo con ellos? Le pregunté. Ella evadió la pregunta, pero su respuesta no fue suficiente. No sabía qué hacer. Amaba a Julia, pero también sentía que estaba perdiéndome a mí mismo en esa relación. Al día siguiente, tenía una reunión importante con unos inversionistas extranjeros. Salí temprano hacia el aeropuerto, pero un imprevisto retrasó el vuelo, así que tuve que regresar a casa. No quise hacer ruido al entrar, así que usé la puerta trasera para no molestar. Mientras cruzaba el pasillo, escuché voces provenientes de la sala. Reconocí la de Julia, y al principio pensé que estaba hablando por teléfono con alguna amiga. Sin embargo, lo que escuché me dejó helado. No me presiones, dijo, su tono mezclado entre frustración y nerviosismo. Estoy haciendo lo que puedo, pero la estúpida de su hermana siempre está entrometida. Ya casi no puedo salir sin que me siga. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me detuve para escuchar más, aunque una parte de mí deseaba no haber oído nada. Aunque destruí las pruebas, ella sigue investigando. Si sigue así, puede echarlo todo a perder. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pruebas? ¿Qué estaba tratando de ocultar? La mención de mi hermana, el tono desesperado de Julia, todo encajaba en un rompecabezas que aún no entendía completamente. Me quedé ahí, en silencio, luchando contra la urgencia de entrar y exigir respuestas. Pero sabía que necesitaba más que confrontaciones impulsivas. Algo oscuro estaba ocurriendo, y era hora de averiguarlo. No podía creer lo que estaba escuchando. Decidí salir de casa sin hacer ruido y me dirigí al parque más cercano para digerir lo que había oído. Mi mente estaba en caos, pero una idea comenzó a tomar forma: necesitaba hablar con mi hermana. Ella podría tener respuestas. Fui directamente a su casa y, al llegar, pregunté por ella. Me dijeron que no estaba, pero decidí esperar. No tenía prisa, necesitaba esta conversación. Minutos después, mi hermana salió de su habitación, con una expresión de sorpresa al verme ahí sentado. ¿Qué pasa?, preguntó, con tono confuso. ¿No querías hablar conmigo? Pensé que realmente no estabas interesado en arreglar las cosas. Yo, sorprendido por su actitud distante, respondí. No es eso, hermanita. Solo quiero hablar contigo. Te debo una disculpa. Me senté a su lado y, con la voz quebrada, le pedí perdón por todo el tiempo que la había ignorado y por no haber creído en sus advertencias. Ella, desconcertada, me miró fijamente y preguntó. ¿Pasó algo? No entiendo por qué este cambio repentino. Suspiré profundamente y le conté lo que había escuchado esa mañana. También confesé que no sabía con quién estaba Julia hablando por teléfono,
pero que sus palabras eran suficientes para despertarme del engaño en el que había estado viviendo. Mi hermana guardó silencio por unos segundos antes de preguntar. ¿En serio amas a Julia? Su pregunta me desarmó. Miré al suelo y respondí. Con todo lo que ha pasado, ni siquiera sé lo que siento ahora. Fue entonces cuando ella decidió contarme toda la verdad. Con un tono serio, pero con evidente dolor en su voz, confesó. Hace unas noches vi a Julia en un bar con un hombre extraño. Decidí seguirla. Después del bar, ellos se metieron juntos al hotel Aventuras Peligrosas. Esperé afuera y, cuando salieron, la confronté. Tuvimos una pelea. La expresión de mi hermana se endureció mientras continuaba. Tenía fotos y videos como prueba, pero ella me quitó el celular. Me amenazó, Michael. Me dijo que si intentaba hablar contigo, te destruiría, que te quitaría todo lo que tienes. No quería que perdieras lo que tanto te ha costado construir, así que decidí mantenerme al margen hasta tener pruebas contundentes. Lo siento, hermano. Nunca quise ocultarte esto. Mis ojos se llenaron de lágrimas al escucharla. No, hermanita. No es tu culpa. La culpa es mía por no confiar en ti desde el principio, por no escucharte cuando me advertiste quién era realmente Julia. Días después, decidí regresar al bar donde mi hermana había visto a Julia. Observé que el cantinero era muy amistoso con los clientes, así que aproveché para entablar una conversación con él. Al principio, no quería decir nada sobre Julia, pero me hice pasar por un viejo compañero de clase que buscaba reencontrarse con ella. Después de unas copas, el cantinero finalmente habló. Julia viene aquí una vez por semana con un tipo. No sé mucho de ella, pero sí sé dónde encontrar al hombre. Es un adicto a... Ya sabes, esas cosas. Con esa información, comencé a investigar. Pronto descubrí que el hombre con quien Julia se reunía era alguien llamado Miguel, un amor de su infancia. Ellos habían estado juntos desde hace años, aunque de una forma poco convencional. Julia trabajaba como dama de compañía para hombres adinerados, y todo lo que conseguía se lo daba a Miguel, quien llevaba una vida de lujo gracias a ella. Mi investigación reveló algo aún más perturbador. Hace unos años, Julia había conocido a un hombre rico de quien sacaba grandes cantidades de dinero para mantener a Miguel. Ese hombre era yo. Cuando escuché esto, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Estaba pálido, la rabia quemaba mi pecho. No podía creer que me había convertido en una herramienta para los engaños de Julia. Pero en ese momento, supe algo con certeza, no podía permitirme fracasar por una persona como ella. Julia no valía la pena. Con el corazón lleno de furia, pero con la mente fría, empecé a planear mi venganza. Michael sabía que, para desenmascarar a Julia, necesitaría tiempo y una estrategia infalible. Contactó a Junior, un amigo de confianza, y le explicó su situación. Voy a transferir todo a tu nombre. No quiero que ella me quite lo que me ha costado construir. ¿Estás seguro de esto? No habrá marcha atrás, respondió Junior, consciente de los riesgos. Completamente. Esto no es solo por mí, sino por todos los que Julia ha manipulado. El plan requería paciencia. Durante semanas, Michael mantuvo las apariencias, continuando con su rutina diaria y asegurándose de no levantar sospechas. Organizó reuniones con Junior en las que Julia pudiera estar presente y trabajó en presentar a su amigo como un inversionista poderoso. Michael decidió reforzar su plan contratando a un investigador privado. Necesitaba pruebas que pudieran sostenerse en cualquier tribunal. Síguela, observa cada movimiento y documenta todo. Necesito algo sólido, le dijo al investigador al entregarle los detalles. Las semanas siguientes, el investigador recopiló fotos y videos de Julia reuniéndose con su amante en bares y hoteles. También descubrió su historial financiero, que revelaba transferencias sospechosas a una cuenta vinculada a su amante. El día que recibió el informe final, Michael supo que tenía todo lo necesario para actuar. Las pruebas eran irrefutables. Un día, Junior llegó con un regalo cuidadosamente elegido,
el último modelo de celular, diseñado para atraer la atención de Julia. Es un detalle para ti, Julia. Me pareció que te gustaría, dijo Junior, entregándole la caja. Julia quedó encantada, su rostro iluminado por la emoción. Para Michael, fue una confirmación más de que su vanidad era su punto débil. Julia, Dios mío. Es precioso. Muchísimas gracias. Desde un rincón, Michael observa la escena. Su expresión es de calma, pero su mirada es fría. Una sonrisa forzada, apenas visible, se dibuja en su rostro. Michael piensa para sí mismo: su avaricia es su debilidad. No sabe que este regalo es solo el primer paso para desenmascararla. Julia, encantada con el teléfono, no deja de hablar de él mientras se pierde en una conversación con Junior. Michael, en silencio, los observa. Sabe que está un paso más cerca de su objetivo. Una lujosa sala de reuniones. Michael, Julia, Junior y un abogado están sentados frente a una cámara, todo preparado para registrar cada palabra. El ambiente es solemne, con el peso de la decisión flotando en el aire. Michael, mi amor, este es un gran paso para nuestra familia. Junior está invirtiendo una fortuna y él exige que todo sea transparente. Ambos debemos figurar en el contrato para que esto sea oficial. Julia, al escuchar la palabra millonario, se muestra inmediatamente interesada, una sonrisa se dibuja en su rostro. Julia, claro, no tengo problema. Lo que sea necesario para avanzar. El abogado, con una expresión profesional, entrega los documentos. Michael firma primero. Luego, le pasa el contrato a Julia, quien, sin leer ni una línea, firma sin pensarlo. La cámara graba el momento, captando el sonido de la pluma sobre el papel, mientras los rostros de todos permanecen serios. Junior sonríe de manera astuta, sabiendo que el juego está a punto de volverse más interesante. Junior, perfecto. Ahora que todo está en orden, celebremos. Levantan copas de champán. Julia y Junior conversan animadamente, dejando a Michael a un lado, observando todo con una mirada calculadora. Los brindis se mezclan con una sensación de victoria, pero también de una calma tensa, como si todo estuviera en el borde de estallar. Días después, con el plan ya concretado. En la sala de la casa, Michael está sentado en el sofá. Sobre la mesa, hay un sobre lleno de pruebas. La puerta se abre y Julia entra despreocupada, ajena al torbellino que está a punto de desatarse. Michael, Julia, siéntate. Necesitamos hablar. Julia, confundida, se sienta frente a él. Michael le lanza el sobre la mesa, y ella lo abre. Dentro, encuentra fotos y videos de ella con su amante. Julia, nerviosa, ¿qué significa esto? Michael, con voz firme, significa que sé todo. Tu doble vida, tus mentiras, tus amenazas a mi hermana. Todo. Julia se pone de pie, tratando de mantener la compostura, pero sus manos tiemblan. Julia, no puedes probar nada de esto. Además, quiero el divorcio. Y me voy a quedar con la mitad de todo lo que tienes. Michael la observa, casi con diversión, mientras se ríe con tranquilidad. Michael, ¿de verdad crees que puedes quedarte con algo? Adelante, nos vemos en los tribunales. Julia, furiosa y desbordada, intenta recuperar el control, pero Michael ya ha tomado las riendas de la situación. Al día siguiente, un abogado entra en la casa de Michael con documentos en mano. La atmósfera es tensa, y Julia está sentada con una expresión triunfante, esperando que todo salga a su favor. Abogado, mi cliente exige la mitad de todos sus bienes, según lo estipulado por ley. Michael escucha en silencio, observando cómo Julia sonríe con seguridad. El abogado le presenta los documentos, pero Michael no parece preocupado. Se levanta lentamente y se dirige hacia un estante, de donde saca un disco y lo coloca sobre la mesa. Michael, revisen esto. Es el contrato que Julia firmó, grabado en video, aceptando transferir todos nuestros bienes a Junior, sin condiciones. Julia se pone pálida al ver el contenido del video. El abogado observa el documento con creciente preocupación. Abogado, esto
esto no puede ser válido. Michael, es completamente válido. Todo se hizo legalmente. Julia firmó por voluntad propia. La reacción de Julia es inmediata. Se levanta furiosa, gritando e intentando desacreditar a Michael. Julia, esto es un fraude, voy a demandarte. Michael, fríamente, no tienes nada, Julia. Lo único que te queda es lo que trajiste a esta relación, tus mentiras. Julia, derrotada, se derrumba en el sofá, sin palabras. El abogado, incómodo, guarda apresuradamente sus papeles mientras se da cuenta de que el caso está perdido. En su oficina, Michael está sentado frente a la ventana, mirando hacia el horizonte. Su hermana entra con una sonrisa. Hermana, lo lograste, Michael. Michael suspira profundamente, sin mostrar una emoción clara. Sus ojos siguen mirando hacia el exterior, como si aún estuviera procesando todo lo que ha sucedido. Michael, susurrando, fue un camino difícil. Pero al menos ahora estoy libre. Reflexión. Michael había construido su vida sobre una base de logros personales, sacrificios y trabajo duro. Pero Julia, con su manipulación y engaños, había destruido la confianza que él había depositado en ella. Al principio, el dolor de la traición lo cegó, y su deseo de venganza lo llevó a hacer algo que, en su mente, era la única forma de recuperar lo perdido. Pero, en el fondo, al final del juego, ¿qué había ganado realmente? En su mente, había planificado cada detalle, ejecutado su venganza con precisión y ahora se encontraba con la satisfacción de haber dejado a Julia sin nada. Sin embargo, no podía evitar la sensación de vacío que acompañaba a su victoria. La justicia que había buscado, la retribución que sentía que merecía, no parecía ser suficiente para calmar la angustia que aún residía en su interior. Tal vez la lección no estaba en cómo había logrado destruir a Julia, sino en cómo había permitido que sus emociones lo guiaron hacia un camino de venganza que, aunque eficaz, no le devolvía la paz. La venganza había sido dulce en el momento, pero la libertad que sentía ahora, libre de Julia y sus mentiras, no era la misma que la que había anticipado. Había dejado ir todo lo que había invertido en ella, pero realmente se había liberado de la relación o simplemente de la idea de lo que pensaba que ella representaba. El triunfo material, en su caso, fue vacío. Había logrado lo que muchos en su posición habrían deseado, pero el precio que pagó fue el despojo de lo que una vez fue su propia integridad emocional. Ahora, tras la tormenta, Michael estaba solo con sus pensamientos, la paz de haber ganado, pero con la incertidumbre de lo que vendría después. El vacío emocional, esa sensación de haber perdido algo mucho más valioso que el dinero o los bienes, era el verdadero precio que pagó Michael. A veces, ganar no es suficiente. La verdadera liberación viene de encontrar la paz con uno mismo, no con el mundo.